¿Cómo murió el profeta Isaías a manos del rey Manasés y el pueblo de Israel? ¿Sabías que uno de los profetas más importantes de la Biblia fue asesinado por el rey de su propio pueblo? ¿Qué motivó al rey Manasés a cometer tal atrocidad, y qué consecuencias tuvo para el destino de Israel? En este video, te contaremos la historia del profeta Isaías, y cómo su muerte fue un símbolo del juicio de Dios. Verás que el profeta Isaías no solo predijo el futuro del reino, sino también el de la humanidad entera. Bienvenido a Religión Oscura. Isaías fue uno de los profetas más influyentes de la historia. Vivió en el siglo VIII a.C., en el reino de Judá, y fue el autor del libro de su mismo nombre, que contiene profecías sobre Jesucristo y el fin de los tiempos. Este profeta fue un hombre fiel a Dios, que denunció la idolatría, la injusticia y la hipocresía de su pueblo. También anunció la esperanza de la salvación y el plan de Dios para restaurar a Israel. Isaías fue conocido por su inquebrantable fe y su valentía al confrontar a los líderes corruptos de su época. Pero su mensaje de arrepentimiento y advertencia no fue bien recibido por todos. El rey Manasés, un gobernante que se había alejado de los caminos de Dios, y el pueblo de Judá, sumidos en la idolatría y la injusticia, no estaban dispuestos a escuchar las palabras de Isaías. En varios pasajes de su libro, el profeta expresa su visión de una sociedad donde reine el derecho y la equidad, donde se defienda a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, y donde se practique la misericordia y la compasión. Isaías también exhorta al pueblo a compartir su pan con el hambriento, a vestir al desnudo, y a no esconderse de su propia carne. Pero él no solo hablaba de la bondad, sino que hizo profecías sobre el fin de los tiempos y el día del juicio. Isaías reveló el futuro de su pueblo y de las naciones, en relación con el plan de Dios. Isaías dijo que vendrá un día en que Dios juzgará a todos los pueblos, y castigará a los malvados y a los rebeldes. Este día será como un día de ira y de destrucción. Asimismo, el profeta advierte que nadie podrá escapar de la mano de Dios, ni confiar en sus riquezas, en sus ídolos o en sus propias fortalezas. Ahora bien, ¿quién fue el rey Manasés y por qué el reino de Judá estaba tan corrompido en sus días? El rey Manasés fue uno de los reyes más impíos de la historia bíblica. Él gobernó sobre el reino de Judá, que era la parte sur de la nación dividida de Israel, desde el año 697 al 642 a.C. Fue hijo de Ezequías, un rey fiel a Dios que había restaurado el culto verdadero y había resistido el asedio de los asirios. Ezequías contó con el apoyo del profeta Isaías, que le aconsejó que confiara en Dios y no en las alianzas humanas. Así el rey de Judá se rebeló contra Asiria, y dejó de pagar el tributo que le exigían. Pero no solo eso, también buscó el apoyo de Egipto, que era otro rival de Asiria. Sin embargo, su plan fracasó. Pero cuando el reinado de Ezequías terminó, Manasés, su sucesor, hizo todo lo contrario a su padre, y se apartó del Creador para seguir los dioses falsos de las naciones vecinas. Manasés reconstruyó los altares paganos que su padre había derribado, y levantó imágenes de Baal y Asera. También practicó la adivinación, la magia negra y el espiritismo, consultando a médiums y nigromantes, lo que provocó la ira de Dios. Por si eso fuera poco, sacrificó a sus propios hijos en el fuego, quemándolos como ofrenda a Moloc, el dios amonita de la guerra, y derramó mucha sangre inocente, llenando a Jerusalén de violencia. Con todas estas abominaciones, Manasés corrompió a Israel y lo apartó de la voluntad de Dios. Incluso la Biblia dice que este rey hizo pecar a Judá más que las naciones que Dios mismo había destruido antes. En su misericordia, el Todopoderoso envió a sus profetas para advertir al rey y a su pueblo, pero ellos no escucharon ni se arrepintieron. Entonces, Dios dijo que traería tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que haría temblar los oídos de los que la oyeren. Fue así como Isaías se hizo notable. Él no se calló la verdad, sino que criticó las decisiones de los reyes de Judá, que se apartaron de Dios y se aliaron con otras naciones. El profeta les advirtió que esas alianzas les traerían problemas y que solo Dios podía protegerlos y salvarlos. Isaías también criticó la corrupción, la opresión y la injusticia que reinaban en la sociedad de su tiempo y que afectaban especialmente a los pobres, los huérfanos y las viudas. No obstante, todo esto tuvo un precio. Si alguien que era inferior al rey se atrevía a cuestionar lo que crees que pasaba,
Según la tradición, Isaías fue condenado a una muerte brutal, siendo cerrado en dos, tras ser acusado por un falso profeta. El libro apócrifo de la Ascensión de Isaías narra que Manasés mandó a buscarlo, mientras que él se había escondido en un árbol hueco. El falso profeta Belquira lo delató, y Manasés ordenó que lo sacaran del árbol y lo cortaran en dos con una sierra. Imagina el dolor indescriptible que tuvo que soportar el profeta hasta su último aliento. Pese a ello, Isaías murió como un mártir, sin renegar de su fe ni de su misión. Como dato adicional, la Biblia no describe específicamente la muerte de Isaías, sino que el libro de los Hechos la confirma indirectamente, cuando dice que algunos profetas fueron aserrados por su fe. Por otro lado, se dice que la muerte de Isaías fue usada como inspiración para la Santa Inquisición, el tribunal eclesiástico que perseguía y castigaba a los herejes y a los judíos conversos, que se instauró muchos años después. La Santa Inquisición se basaba en la idea de que la Iglesia tenía el deber de defender la fe católica y de eliminar a los que la amenazaban o la desviaban. Algunos dicen que ellos siguieron el ejemplo del rey Manasés, que asesinó a Isaías por profetizar contra él y su pueblo. La Santa Inquisición imitó el método de Manasés, que fue aserrar en dos a Isaías, y lo aplicó a muchos de sus condenados, especialmente a los judíos. Sorprendentemente, la historia de Manasés tiene un giro inesperado, cuando fue capturado por los asirios, que le pusieron un gancho en la nariz y lo llevaron preso a Babilonia. Allí, en medio de su aflicción, Manasés se humilló ante Dios, y le suplicó que tuviera misericordia de él. Dios oyó su oración, y le devolvió el trono de Judá. Entonces, Manasés reconoció que solo el Señor era Dios, y trató de enmendar sus errores, quitando los ídolos, restaurando el altar de Dios, y mandando al pueblo que sirviera al Señor. Sin embargo, el daño que había hecho era irreversible, y las consecuencias de su pecado se manifestaron en las generaciones siguientes. Asimismo, el relato de Manasés cobra un matiz aún más oscuro, ya que según la tradición, Isaías era su abuelo. Aunque fue una muestra de la impiedad de la época, la muerte de Isaías fue el cumplimiento de una profecía de destrucción sobre Judá, que él mismo había pronunciado. El profeta vaticinó que Dios usaría a Asiria y a Babilonia como instrumentos de su ira, que llevaría a su pueblo al exilio y que solo un remanente se salvaría. ¿Y quiénes son el remanente del pueblo de Dios? Se trata de un concepto bíblico que se refiere a un pequeño grupo de personas que permanecen fieles en medio de la apostasía y la incredulidad. El remanente se distingue del conjunto que ha fallado y que lo rodea, y se caracteriza por la separación para Dios, el respeto a su voluntad y el testimonio de su gracia. Asimismo, no depende del número, sino de la calidad de la fe. Dicho remanente se manifiesta en diferentes momentos de la historia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, encontramos un remanente en los tiempos de Noé, que se salvó del diluvio, también en los tiempos de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que preparó el camino del Mesías. ¿Tú quieres formar parte del remanente de Dios? ¿Estás preparado para mantenerte firme en tu fe, aun cuando tu propia vida podría depender de ello? Isaías fue un hombre que no se dejó intimidar ni seducir por el mundo, sino que se mantuvo firme en su llamado y en su misión. Él fue un hombre que habló con valentía y con fidelidad la palabra de Dios, tanto para denunciar el pecado y el juicio, como para anunciar la esperanza y la salvación. La historia de Isaías nos inspira a permanecer comprometidos con nuestras creencias aún en momentos difíciles. Además, nos enseña que seguir a Dios puede implicar sufrimiento y persecución, pero también que Dios está con nosotros en medio de las pruebas y que nos recompensará por nuestra fe. ¿Tú qué opinas de esto? Puedes contármelo en los comentarios. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.